Capítulo 15. Esta noche. Tu corazón se acelera a medida que te encuentras con la mirada fija y con la boca abierta a Billy en el umbral de la puerta. Lo miras con horror cuando notas su cara llena de dolor, confusión y en shock. Lo puedes deducir por la forma en que sus ojos se mueven entre Rebecca y tú y por la forma en que su boca está abierta. Llegaste temprano a casa, logras decir, tu corazón golpeando aceleradamente, incómodo, detrás de tu pecho. No estás segura de por qué lo dijiste o por qué es relevante, pero es lo primero que pasa por tu mente. Él solo te mira fijamente con sus ojos rojos y su nuez de Adán temblando, como si estuviera tratando de decir algo, pero no sabe qué. Tragas saliva, no sabes por dónde empezar. Sientes que la sangre se drena torpemente por tu cuerpo. Consideras mentirle, como también consideras contarle la verdad. Pero tu cerebro está en shock y estás tan confusa que nada sale de tu boca. Sus ojos están brillantes y furiosos. Eso te alarma, ya que rara vez has visto a Billy gritar. ¿Desde cuándo está ocurriendo esto?, dice enojado, mirándolas a las dos. Quieres negarlo. A pesar de que sabes que no es verdad, le quieres decir que es solo un beso, que no significa nada. Te mira con el rostro pálido. Nunca lo has visto así. Y es como si la verdad estuviera escrita en tu cara, porque él se estremece como si hubiera encontrado una respuesta que no quiere leer. Tú vete, dice rotundamente a Rebecca. Esto no es culpa de ella, dices con todo tu cuerpo temblando. Probablemente es mejor que me vaya, Frin, Rebecca dice en voz baja, y ella ya está saliendo de la habitación. A los pocos segundos se oye la puerta de adelante cerrarse. Tragas saliva y quieres llamarla para que vuelva, porque no sabes qué hacer o decir sin ella. Así que, Billy empieza, ya estás arrinconada. No puedes correr. No quieres entrar en pánico. ¿Eres lesbiana o algo así?, pregunta llorando. Sus ojos están rojos y las lágrimas ya están cayendo. Yo no lo sé. Dejas escapar sintiendo cómo tus ojos empiezan a arder. Pero sacude la cabeza como si no pudiera comprender esa idea. Has estado conmigo todos estos años. No puede ser, yo sé, te conozco desde que tenías 14, Frin. Él se rompe y vuelve a llorar. Nunca lo has visto así. Se ve como un niño grande. De hecho, te recuerda una época en que eran jóvenes. Él se había caído de su bicicleta y empezó a llorar como un bebé. Era un llanto genuino, lleno de heridas y con dolor. Llora exactamente igual ahora. Sientes como tus propias lágrimas resbalan por tu cara. No lo entiendo, exclama entre lágrimas y la cara roja, con sus ojos grandes y sus labios temblorosos. Y le has roto completamente el corazón. Te sientes enferma. Yo no, niega con la cabeza y camina de un lado para el otro mirando alrededor de la habitación. Nos vamos a casar en pocas semanas. Nosotros íbamos a sentar cabeza. Yo había estado buscando otro hogar. Se supone que debemos formar una familia. Lo siento, le susurras, sin saber qué hacer ni qué decir. Tienes que salir de aquí. Me voy ahora. Te sientes como un robot trabajando en piloto automático. Sientes que tus emociones acaban de entrar en pausa
y ya estás sacando tu ropa y pensando en otras cosas que necesitas empacar también. Sacas una gran maleta debajo de tu cama y comienzas a meterlo todo ahí. Te comienzas a preguntar si eres un monstruo o si estás en estado de shock porque no puedes sentir nada. Cepillo de dientes, secador de pelo, la ropa, el maquillaje. No sabes cuánto tiempo ha pasado y Billy no ha dicho nada. Pero él está mirándote en la habitación mientras haces la maleta, llorando de manera incontrolable. En realidad da gemidos como si su corazón le doliera tanto que le está causando dolor físico. Dios, si no te vas de aquí, el Barder. No puedes hacer esto, Frin. No me hagas esto. Yo te perdono. Podemos solucionarlo. Continúas empacando, ignorándolo. No sabes qué decir. No sabes cómo explicarle que Rebeca es diferente a él. Cómo una mujer te hace sentir diferente a cómo te sientes con los hombres. Todavía estás tratando de trabajarlo por ti misma. ¿Cómo puedes tratar de explicarle a él algo que tú ni entiendes? Frin, escúchame. Grita y está enojado. Yo te amo. Una vez que has puesto todo lo que se te ocurrió dentro de tu maleta, caminas hacia él con una sonrisa derrotada. Te amo demasiado, Billy, pero lo siento. Creo que me confundí con otro tipo de amor. Dices en voz baja y empiezas a caminar hacia el pasillo, arrastrando tu maleta detrás de ti. Todo lo que tienes es prácticamente esta maleta. Ahora el mundo de repente parece más grande. Agarras tu bolso y dejas la llave en la mesa junto a la puerta, sin saber cuándo o si vas a estar de vuelta aquí. Cierras la puerta del apartamento detrás de ti, escuchando nada más que los duros sollozos del chico del cual te enamoraste o pensaste que habías estado enamorada. Rebeca está esperándote afuera, con la puerta del coche abierta, como si supiera que saldrías tarde o temprano. Sientes como si fueras a vomitar y no tienes ganas de hablar, así que lanzas tu maleta en el asiento trasero y dejas que te lleve a su casa. Quédate aquí, voy a dejar esto, ella dice, arrastrando suavemente la maleta que tiene en su mano mientras ingresa a su apartamento. Ella va hasta su habitación y tú te dejas caer en el sofá. El mundo está inquietamente tranquilo. No habías oído ni siquiera una palabra mientras venían en el coche. Ni siquiera estás segura si Rebeca te dijo algo o no. Tus ojos se encuentran a Bombón, que está tumbado delante del televisor. Por lo general él estaría sobre ti, como cada vez que te ve. Pero ahora él parece percibir un cambio en tu estado de ánimo, por lo que solo está mirándote. No mereces ser recibida. No te mereces nada. Rebeca viene caminando hacia el salón y te sonríe. Deberíamos emborracharnos, rentar una prostituta y olvidarnos de tus problemas. La miras a la cara sin entender lo que dice. ¿Ese es tu intento de ser graciosa? Sí, ¿funcionó? Pregunta con una sonrisa. Un poco, dices entre dientes. ¿Por qué no siento nada? Preguntas como si fuera su culpa. Podría ser tu medicina, dice en voz baja, como si ella tuviera miedo de hablar más fuerte. Frunces el ceño hacia ella, pidiéndole que te explique. Los ISRs se supone que evitan que sientas grandes emociones. Estabilizan el estado de ánimo, así que, dice y se encoge de hombros. Así que soy un maldito zombie insensible. Genial. Te permites bromear.
Estoy jodidamente loca. Albert Einstein dijo una vez que la definición de locura es hacer la misma cosa una y otra vez, esperando resultados diferentes. Rebeca dice alegremente, ignorando por completo tu actitud. ¿Sí? Le pregunta secamente. Estás siendo grosera con ella y no sabes por qué. ¿Qué es exactamente lo que estoy haciendo una y otra vez? Einstein. Se ve un poco desconcertada por tu hostilidad, pero ella se aclara la garganta y se encoge de hombros. Billy. Estás tratando de ser graciosa de nuevo. Le gruñes. No, dice ella impaciente. Estabas en una relación que pensabas que era la correcta, pero te sentías como si aún estuvieras esperando que algo grande te suceda. Algunas cosas te molestaban por un tiempo, pero probablemente no sabías lo que eran. Como si estuvieras esperando y esperando que algo llegue. Tal vez pensaste que casándote podrías conseguir ese sentimiento. Si no era eso, entonces tal vez tener hijos. Después lo habrías intentado e intentado, hasta que finalmente te darías cuenta que eso que tanto buscabas nunca estuvo ahí. Tu cara te delata, porque ella dio en el clavo. Sabías que has estado esperando algo hasta hace un tiempo, pero todavía te sorprende escucharlo de alguien más. ¿Cuál sería ese sentimiento que busco? Preguntas. Ella sonríe un poco. Esto, dice con sencillez y se va hasta la cocina. Esto, murmuras en voz baja cuando ella se ha ido. Te preguntas qué es y si lo has encontrado en ella. Te pasas todo el día sin comer y durmiendo en el sofá. Ignoraste a Bombón y a Rebeca cuando ambos tratan de llamar tu atención. Te das cuenta de que no has comido desde la noche del jueves, pero te sientes demasiado enferma para comer. Pasarás la noche en el sofá. Rebeca te implora que duermas con ella, pero no le haces caso, como has estado haciendo todo el día. Ves que en la mañana del domingo Rebeca se levanta temprano y ella te dice que llevará a Bombón a caminar. Aprovechas la oportunidad y vas hasta su dormitorio para dormir allí. Lo que deseas es dormir y solo dormir. También has apagado tu móvil porque tienes miedo de lo que podría suceder si lo enciendes. Rebeca llega tarde y se sienta en el borde de la cama. No te has duchado, Rebeca dice en un tono severo pero empático. Tampoco has comido en días. Déjame en paz, Rebeca, dices entre dientes y pones la almohada sobre tu cabeza. No quieres escucharla. ¿Por qué no puedes simplemente dejarte en paz por un tiempo? Se te permite sentirte deprimida. Se te permite ser jodidamente molesta. No puedo, dice. Así es como se inicia una profunda depresión. Lo primero es que no se preocupan por sí mismo o por otros, y luego dejan de cuidarse de sí mismos. Los pocos días se convierten en una semana, después en semanas, y este es el inicio de un ciclo destructivo. Volteas los ojos a pesar de que ella no los puede ver. Así que, Rebeca, dices brevemente, ¿no estoy autorizada a quedarme en la cama y que me moleste todo? Sí que puedes. Yo solo quiero que estés limpia mientras te acuestas en la cama y sollozas sobre tu fracaso matrimonial, dice, y puedes imaginártela con una sonrisa. Tú giras y te sientas erguida mirándola en el borde de la cama. Esto no es gracioso, dices rotundamente, frunciendo el ceño. Estás enojada con ella,
pero no crees que puedas estar así mucho tiempo. Quieres estar muy, muy enojada con ella, pero piensas que no sabe el infierno al que se enfrentaría, porque puedes enfadarte con alguien con bastante facilidad y ni siquiera Billy puede contra ti en ese estado. Oh, lo sé, cariño, dice con un mohín de disculpa. Tu corazón se detiene brevemente. Te llama cariño, de nuevo. Pero vas a tomar una ducha ahora mismo. Estoy preocupada por ti. No me hagas pelear de nuevo. Volteas los ojos y te sientes como si estuvieras en un cortocircuito. Déjame en paz, ¿ok? Sé lo que estás tratando de hacer. Gracias. Pero yo solo quiero estar mal, en la cama. ¿Sí? No puedes obligarme a hacer algo que no quiero hacer. No puedo, dice con una ceja arqueada. No. Te cortas cuando Rebeca se lanza prácticamente sobre ti, envolviendo sus brazos alrededor de tu cintura y con una fuerza que ni siquiera sabías que tenía. Te levanta de la cama. Ella te pone sobre su hombro y te saca fuera de la cama. Ponme en el maldito piso ahora mismo, gruñes con los dientes apretados. Estás colgando al revés y comienzas a sentirte mareada. Sientes la sangre en la cabeza y estás tan malditamente enojada. Piensas que podrías llegar a golpearla. Te retuerces y tratas de patalear con tus piernas, pero ella te tiene bien agarrada y simplemente sale de la habitación con tu cuerpo sobre su hombro, como una damisela en apuros. No puedes hacer nada, preciosa, dice con alegría, como si tu enojo no significara nada para ella, como si esto fuera algo cotidiano. Para colmo de males, te acaricia juguetonamente el trasero con su mano. Tienes que tomar una ducha, o vas a obligarme a desnudarte dejando tu trasero al aire. Suéltame, déjame ir. Sin embargo, ella te ignora, y lo siguiente que te das cuenta es que con tu trasero empuja la puerta del baño y te deja caer con tanta facilidad frente a la ducha. Quédate aquí, dice sonriendo. Voy a buscar una toalla, algo de ropa y tu ropa interior. Frunces el ceño con mal humor y cruzas los brazos sobre tu pecho. Ella no tiene ningún puto derecho. Ella vuelve tan rápido como se fue, con tus cosas en sus brazos. Ok, así que aquí está tu toalla, dice y la coloca sobre la mesa al lado de la ducha. Yo solo agarré un calentador y una camiseta. Pienso que está bien, ya que probablemente no quieres ir a ningún lado, dice mientras los pone sobre la toalla. Estás tan enojada con ella, pero no puedes gritarle de todos modos. Quieres gritarle y enojarte, pero cuando abres la boca, no sale nada. Oh, dice de pronto y tiene un conjunto de ropa interior de algodón de color amarillo, que la sostiene en su propia entrepierna y balancea las caderas de un lado al otro, como si se tratara de sacarlas. Lindas bragas. Sonríe un poco y te mira con rubor. Tragas tu ira y cualquier otra emoción que podrías estar sintiendo en este momento, y solo la miras, ignorando cómo tu corazón se acelera por primera vez en lo que se sentía como años. Estar con otra mujer tiene algunos beneficios que conoces. Ella sonríe. Prácticamente duplicas tu guardarropas. Sientes cómo tus labios se curvan dibujando una sonrisa, pero terminas volteando los ojos sin dejar tu mal humor. Si quieres que tome una ducha, ¿por qué no me dejas en paz para poder bañarme? Su sonrisa se desvanece y arruga la frente. Ok, dice en voz baja, dejando tu ropa interior junto a tu otra ropa, y te da una sonrisa triste disculpándose. Me gritas si necesitas algo, dice en voz baja y cierra la puerta detrás de ella.
Te sientes jodidamente horrible cuando te pones de pie bajo la ducha, dejando lavarte con el agua caliente, esperando que se lleve algo de tu tristeza. Estás siendo un idiota, pero ella simplemente no te entiende. Sientes lágrimas corriendo por tus ojos y ni siquiera las sentiste venir. Estás comenzando a preguntarte si el medicamento te adormece demasiado. No sabes si te sientes algo triste, molesta, confundida. Tienes este profundo dolor en el corazón y el estómago, como una gigantesca bola de tristeza que desea liberarse, pero no puede. Solo está muy dentro de ti. Una vez que sales de la ducha, te envuelves una toalla alrededor de tu pelo y un toallón gigante alrededor de tu cuerpo. Suspiras, sintiendo tus músculos más relajados. Odias admitirlo, pero estás contenta de que Rebeca te haya obligado a tomar una ducha. Abres la puerta del baño y caminas a la sala de estar. Rebeca está sentada en el sofá con la cabeza apoyada en él. Ella está con jeans ajustados y una camiseta rosa. Se ve como si estuviera durmiendo, pero su cabeza se gira y te sonríe cuando caminas más cerca de ella. Estás sintiendo de repente una oleada de emoción y no estás segura de lo que es. Quieres abrazarla, sientes ganas de llorar en sus brazos, pero también quieres arrancarle la ropa y besarla por todas partes. ¿Te sientes mejor?, pregunta con una pequeña sonrisa vacilante, como si se sintiera culpable por lo que te obligó a hacer. Te acercas sin decir nada, hasta quedar delante de ella. Puedes ver cómo traga saliva y te mira con curiosidad. Abres las piernas y te sientas en su regazo, envolviendo tus brazos todavía húmedos alrededor de su cuello. Te arqueas hacia ella y estiras el cuello mirando hacia arriba, dejando al descubierto la carne de tu cuello para ella. Tus ojos se cierran mirando al techo y respiras profundamente. Te necesito para sentirme mejor. Los delicados dedos de Rebeca ya están deslizándose por tus piernas mojadas y detrás de tus muslos, que tiemblan cuando llega al borde de la toalla, justo debajo de ti. Los músculos de las piernas se te contraen, te sacudes un poco cuando sube la toalla hasta tu cintura y el aire entra entre tus piernas abiertas. Suspiras asombrada. Sientes la lengua de Rebeca en el cuello y sube hasta tu pulso. Tus ojos se abren sorpresivamente y agarras su nuca con fuerza cuando sientes que hunde sus dientes en el pulso de tu cuello. Ella menea la cabeza y agarra tu piel entre los dientes tirándola. Esas mordeduras de placer y dolor vibran debajo de tu piel como si tuvieras electricidad. Más fuerte, le dices, sintiendo una oleada de sangre y emoción subirte a la cabeza. Le acaricias la nuca con entusiasmo para tenerla más cerca. Te muerde con más fuerza en el cuello y luego cambia a una succión suave. Tu piel arde de dolor y luego el hormigueo de su lengua te alivia. Oh cielos, tus ojos te arden porque te duele mucho. No puedes decir si te está dando placer o dolor, pero tu respiración es escasa y las palpitaciones de tu corazón te dicen que le gusta lo que ella está haciendo. Gimes, toda tú estás palpitante. Más fuerte. Te gusta, pero igual gruñes porque ella no está haciendo lo suficiente. Separa la boca de tu cuello y se termina. Te sientes avergonzada y comienzas a temblar. La miras y ves la preocupación en esos ojos brillantes. Lo siento yo solo quería sentir algo, le dices y de repente estás llorando incontrolablemente. Te preguntas de dónde diablos viene ese llanto, pero ahora no puedes dejar de sollozar. El tipo de llanto es intenso y profundo que te hace sentir como que no estás respirando adecuadamente. Está bien, te arrulla suavemente.
Pones tu cabeza en su cuello y dejas que ella te abrace. Lo siento, le murmuras entre lágrimas. Ella te acaricia con su mano sobre el pelo mojado como respuesta y continúa abrazándote con fuerza. Lloras por un tiempo y murmuras cosas en su piel. Se siente como un largo tiempo debido a que tu corazón se siente como si estuviera sumergido en la oscuridad y empiezas a temblar mientras el aire seca tu piel y cabello. No estás segura de cuánto tiempo ha pasado y piensas que tal vez lloraste hasta quedarte dormida. Pero Rebeca acaricia suavemente tu brazo, despertándote de algún tipo de triste letargo. Frin, susurra suavemente. Vas a secarte el pelo, ponerte algo de ropa y nos vamos a hacer la cena. ¿De acuerdo? Gracias, le susurras. Tu voz es tensa y profunda. Tu corazón se siente un poco más ligero, pero todavía te sientes emocionada y las piernas las mantienes entumecidas mientras caminas hacia el dormitorio con algo de sueño. Después de secarte el pelo, te sientes un poco mejor, pero un poco avergonzada de todo. Te pones un calentador y una camiseta blanca. De verdad tienes ganas de arrastrarte a la cama, pero son solo las 6 y el estómago de repente te recuerda que no has comido en 2 días. Vuelves a la sala y tu corazón de repente se llena con un calor agradable. Las luces están bajas. Hay 2 deliciosos platos de pasta en la mesa de café y una vieja película en blanco y negro está en la TV con el volumen algo bajo. Rebeca está en el sofá sonriéndote y acariciando el espacio a su lado. Alfred Hitchcock, Psicosis, acaba de comenzar. Se supone que debe dar miedo y creo que lo generaba en su época, pero ahora parece divertido, dice y da una risita tímida. El calor sigue en tu corazón y por primera vez en varios días sientes como una verdadera sonrisa aparecer en tu cara. Oh, hice un plato de pasta con salsa de tomate también. Espero que eso esté bien. Es algo ligero, supongo, dice y se encoge de hombros. Caminas a través de la sala y caes en el sofá junto a ella, asegurándote de que quede poco espacio entre sus cuerpos. Colocas una mano sobre su regazo y miras sus ojos que se ven más oscuros con esta luz. Yo no merezco que seas tan linda, pero gracias, dices en voz baja. Te pestañea mirándote con una sonrisa extendiéndose por su cara. Rápidamente se inclina hacia adelante para darte un suave beso en la mejilla. Sonríes de nuevo sin decir nada más y te apoderas de tu cena. Es uno de esos raros momentos en la vida en la que le das gracias a Dios de ser zurda, porque de esta manera eres capaz de comer tu cena y mantener la palma de tu mano en su muslo. Rebeca se ríe de ti y cómo prácticamente devoras el plato que tienes enfrente en tu regazo. Lo siento, te ríes un poco, con la boca llena de pasta. No he comido en días y esto está delicioso. Eres hermosa, Rebeca dice y pone su propio plato ya terminado en la mesa. Luego simplemente ella apoya su cabeza sobre tu hombro. Ambas ven el resto de la película. Tu corazón está latiendo dentro de ti a gusto, debido a la calidez que su hombro envuelve en tu cabeza, enviando un hormigueo de sentimientos a tu corazón y al alma. Las dos se ríen en los momentos que supuestamente dan miedo y de los malos efectos especiales. Rebeca se pone a la defensiva y te informa de nuevo que en los años 60 hubiera sido aterrador. Ambas terminan riéndose de cosas ridículas y sientes como si te hubieras deshecho de un enorme peso. Ni siquiera estás segura de si te estás riendo porque estas cosas son divertidas
o si te estás riendo de que encuentras estas cosas divertidas. Todo lo que sabes es que los músculos de tu estómago están empezando a dolerte y se siente bien. Bostezas sintiéndote cansada una vez que la película ha terminado, con la cabeza todavía en su hombro. Mueves tu cabeza y la entierras en su pelo. Inhalas el olor de su champú y te estremeces mientras susurras: gracias. Se sienta alejándose de ti y te sonríe perezosamente. Ella se ve tan relajada por cómo te sientes. ¿Quieres bailar?, pregunta con timidez, metiendo su pelo chocolate detrás de su oreja, que se ven rojas en las puntas, incluso con esta luz. Parpadeas mirándola sorprendida. ¿Bailar? Miras alrededor de la sala como esperando encontrar un sonido o algo, pero no hay nada. No hay música. No hay música, dices torpemente. Ella ríe como si hubiera sabido lo que dirías. Ahora no, tontita. Voy a poner una canción bonita y solo podemos bailar un lento, pregunta. Tragas saliva y sientes que tus mejillas arden. Yo no creo que haya bailado un lento desde que Billy me llevó al baile. Balbuceas y das una risa irónica. Frin, ella pone mala cara, pero también frunce el ceño. ¿Estás diciéndome que no a mí?, pregunta con brillo en sus ojos, como si ya la maldita supiera que no puedes decirle que no a ella. Solo te la quedas mirando sin hablar. Ella te sonríe antes de levantarse y deambular hacia la TV. Pone una canción que tiene medio tiempo, pero se siente un sombrío ritmo con cuerdas orientales entrelazadas a través de la melodía. Ella se acerca a ti y toma tu mano suavemente, levantándote del sofá. Tu corazón se estremece cuando ella sostiene tu mano otra vez, pero late de una manera más profunda y lenta, casi como el ritmo de la canción. Te pones de pie torpemente frente a ella sin saber qué hacer con tus manos. Vacilas y ella se ríe de ti suavemente. Toma tu mano y la lleva alrededor de su propia cintura hasta que descansa en la parte baja de su espalda. Agarra tu otra mano firmemente, sosteniéndola en el aire, y coloca su mano libre en tu hombro, comenzando a balancearse un poco. Le sueltas la mano, porque de alguna manera no te sientes lo suficientemente cerca de ella, así que descansas tu cabeza en su hombro y envuelves tus brazos alrededor de ella en un abrazo cálido. Ella responde descansando suavemente sus manos en tu cuello, y ambas reanudan balanceándose un poco. Suspiras y le sonríes feliz a ella. Quieres reírte, porque con solo abrazarse y balancearse un poco en el lugar, no se puede considerar como el baile, pero a ella no parece importarle en absoluto. Es el abrazo más maravilloso y amoroso que crees que has experimentado. Sientes un hormigueo y a la vez le sientes cálido. La abrazas con fuerza, con mucha fuerza, sintiendo sus pechos gratamente en tu contra. Sientes cómo sus pulmones se expanden y contraen con cada aliento que toma. Sientes el arco de su espalda, sientes el calor de su cuerpo contra el tuyo, su aliento viajar por un lado de tu cuello. Te sientes feliz y contenta, cansada, pero con tus sentidos extrañamente despiertos. Sientes cómo con este movimiento de balanceo puedes dormirte en sus brazos y que sería el mejor sueño que hasta el momento has tenido. Después que la canción termina, ella se aleja lentamente y miras hacia arriba, encontrándote con una sonrisa igual de contenta y serena que la tuya. Ella te trae de nuevo y aunque la canción se terminó, ella comienza balanceándose de nuevo y sientes la vibración de su garganta cuando ella comienza a tararear la melodía en su lugar. Sonríes y parpadeas lentamente,
descansando abajo sobre su hombro otra vez. Yo lo sabía desde el momento en que te conocí, Frin, susurra suavemente en tu cabello, causando que los vellos de tu nuca se crespen. ¿Sabías que? Respiras de nuevo. En silencio cierras los ojos, porque honestamente puedes quedarte dormida en estos momentos. Que no eras una más de mis pacientes. Sonríes ante eso, riendo suavemente en la piel de su cuello, y solo tarareas de nuevo en respuesta para hacerle saber que estás de acuerdo. De repente le quieres contar tus cosas y aunque no estás segura de qué es exactamente, pero cada vez que ella te habla o te toca, tiene este efecto raro en ti que te hace querer darle a conocer tus miedos más profundos. Ella es como una especie de suero de la verdad que te impresiona y asusta a la vez. Tengo miedo de todo esto. Por ti, le susurra suavemente, con tus ojos todavía cerrados, en trance. Me siento como que estoy asustada por lo feliz que me hace sentir, porque yo no estoy acostumbrada a eso. Creo que yo estaba contenta con Billy, incluso como para llegar a establecerme. Pero contigo, eres demasiado buena para ser verdad y tengo miedo, porque las cosas buenas no suelen pasarme a mí. Bueno, a mí sí, susurra de nuevo y puedes sentir que está sonriendo. Te aferras a ella con más fuerza y sientes los latidos de su corazón contra tu cuerpo y en la palma de tu mano en su espalda. Tu corazón está latiendo muy rápido, le dices y sonríes. Sí, lo siento. Rebeca se ríe en voz baja. Me convierto en un adolescente a tu alrededor. Se ríen, pero Rebeca se aleja con la cara colorada y los ojos cansados, mirándote con afecto. ¿Quieres decir algo, Frin?, pregunta en voz baja. Tragas saliva y te preguntas cómo lo sabía. Te sientes tonta por querer admitirlo, pero recientemente te has sentido culpable por las más estúpidas de las cosas y te sientes como si solo quieres refugiarte en su pecho. Lo siento por no cantar para ti, dices de manera torpe. Me pongo nerviosa y no sabes cómo explicarlo. Verás, las canciones no han significado mucho para mí alguna vez. Son divertidas de escuchar y bailar, pero eso es todo. Pero cuando Enfa cantó esa canción en el bar la otra noche, y yo te miraba y yo solo te trabas sintiendo que el aire abandona tus pulmones por completo. Me sentía sin aliento. Exhalas. Supongo que lo que te estoy tratando de decir es que las canciones tienen significado cuando estoy contigo. Rebeca solo te mira, con la boca un poco abierta, y se inclina apretando sus labios con los tuyos. Tu corazón se detiene y te sientes mareado un poco, pero ella se aparta demasiado rápido y puedes respirar de nuevo, solo un poco. No tienes que explicarme o pedirme disculpas por algo tan tonto, te guiña el ojo. Siempre y cuando estés lista voy a estar aquí para escucharte. No te sientes aliviada ni nada. Ahora te sientes estúpida por preocuparte de eso ahora. Tenemos que ir a la cama. Ambas tenemos que levantarnos temprano. Ella toma tu mano para llevarte a su habitación y de nuevo manda un hormigueo a todo tu cuerpo. Tú subes a la cama con lo que llevas puesto y ves cómo ella se desliza en sus jeans, quedando solo con ropa interior. Tragas saliva al ver la carne pálida y suave, pero ella se da la vuelta rápidamente y se acuesta a tu lado.
Nunca has sido una persona pegajosa o cariñosa para dormir. Nunca has sido así con Billy. Pero ahora sientes casi miedo de estar demasiado lejos de ella. Así que te mueves hasta quedar a su lado tan pronto su cabeza toca la almohada. Ni siquiera sabes si vas a ser capaz de dormir con ella a tu lado, o por cómo tu corazón late frenéticamente alrededor de tu pecho, pero crees que tal vez será la primera vez que disfrutarás de no tener un buen patrón de sueño. La respiración de Rebeca es suave y ves su cara mientras ella se lame los labios como si fuera un lindo perrito a punto de quedarse dormido. Rebeca, le susurras, colocando una mano sobre su brazo debajo de las sábanas. Solo quiero preguntarte algo antes de dormir. Estás tan malditamente nervioso otra vez. Sonríe con pereza hacia el techo, con los ojos fuertemente cerrados. ¿Tendrías una cita conmigo? Preguntas con voz temblorosa. Miras un cambio sutil y visible en su rostro, pero ella sigue sonriendo y sin molestarse en abrir los ojos. Solo tararea y asiente con entusiasmo. Buenas noches, Frin, murmura antes de girarse. Sientes que tu corazón sube hasta tu garganta y casi te quieres reír de alivio, porque eso fue más fácil de lo que pensabas. No esperabas que dijera que no, pero no estás muy segura de lo que estabas esperando que sucediera. Buenas noches, Becky, susurras de nuevo cuando tu cabeza se hunde aún más en la almohada. No te sientes como si estuvieras en tu casa todavía, pero una gran parte de ti sabe que cuanto más estés alrededor de ella, sea donde sea, va a ser el lugar al que puedas llamar tu hogar. Te quedas dormida sorprendentemente rápido, invadida por ese pensamiento.